Y quien también está ahí, que ya lo saludamos, está acomodando cámara, todo, lo vemos con una cancha de básquet atrás, como si fuera a entrar dentro de una pizarra, y sabemos que es entrenador, de hecho, así que tranquilamente puede marcar una jugada en los últimos 10 segundos de una posesión, por ejemplo. Es a nuestro invitado, a quien le agradecemos, porque en España es tarde, como todos nuestros invitados españoles, siempre los enganchamos de noche, no tienen la suerte de estar de día. Bueno, lo saludamos, es entrenador, ha escrito un libro, ya nos va a comentar de qué se trata, algo de lo cual también hoy vamos a hablar al final del programa. Pero bueno, hablamos en este caso con Ricardo Gorges, a quien le agradecemos que esté en contacto con nosotros. Ricardo, ¿cómo va? Javier Juárez, Ivana Berbanás y Nacho Miranda, te saludamos. ¿Cómo va eso? Pues muy bien, aquí estamos recién llegadito de entrenar. Ah, muy bien. Porque sí, como decíamos... Terminamos a las 10 de la noche aquí de entrenar. Pero ustedes tienen, me parece, ya en estos momentos un clima un poco más cálido y agradable que estamos padeciendo nosotros. Ahora mismo nosotros hoy estaríamos a unos 23, 24, bueno, el ratito de calor 25, 26. Bien, muchísimo más tranquilo que el nuestro. Pero bueno, veo que hay gente que está en Los Ángeles, ¿no? Por lo que veo. Ahí con ese fondo... bueno, pero pero bueno, él es una... A ver, es una persona que suele vivir en un clima muy cálido de la República Argentina, Nacho. Rodeado de mosquitos, mucha humedad, así que él tiene la costumbre de estar en un clima cálido. No son como Iván y como yo, que estamos en un clima un poquito frío, a nosotros se nos complica un poco más, pero él tiene esa suerte. Bueno, a ver, has escrito un libro del cual nos vas a comentar ahora, además sos entrenador y también tenés que ahí estuve leyendo algunas cuestiones, tenés un proyecto personal relacionado al turismo, ¿correcto? Sí, bueno, a ver, va todo un poco... Todo lo del turismo al final va un poco unido a mi faceta de entrenador, aunque parezca mentira, porque al final organizaba eventos deportivos y esos eventos deportivos al final se convertían en eventos turísticos relacionados con el deporte. Es decir, nosotros aquí en Valencia yo he organizado un torneo con cerca de 3.000 jugadores de toda España, de algunas partes de Europa, y al final eso es un evento turístico. Lo que pasa es que nosotros en vez de visitar museos, pues visitaban los niños pabellones para jugar y realizar partidos. No deja de ser un evento turístico que movía mucha gente. Turismo deportivo se está poniendo muy de moda aquí en España. Muy bien, y hablando de chicos y hablando de básquetbol o de baloncesto, ¿de qué se trata baloncesto y cine con niños? Yo he leído algunas cosas por ahí, pero me gustaría que también nos cuentes no solamente de qué se trata el libro, aunque el título parece ser bastante elocuente, sino además cómo nace, porque eso me parece también que es interesante para contarle al público. A ver, Baloncesto del libro con niños es un libro de baloncesto como suena, ¿no? Es decir, al final no engañamos a nadie. Es un libro de baloncesto que creo que trata el baloncesto de una manera muy distinta. Yo tengo un montón de libros aquí. Si diera la vuelta a la cámara veríais una librería, una estantería llena de libros, con lo cual realmente al final tenía una idea muy clara de qué tipo de libros había en el mercado, al menos aquí en España. No creo que sea muy distinto porque cuando he ido a Estados Unidos al final ves el mismo tipo de formato de libros o de historias o de la biografía de algún personaje, entrenador, jugador, etcétera. Pocas novelas, pero algunas. Y libros de historias, relacionadas más o menos con algún personaje o algún partido o algún equipo, etcétera, etcétera. O libros técnicos, es decir, al final suelen ceñirse a ese tipo de formatos. Libros técnicos que bien hable de jugadas, de metodología de entrenamiento, psicología del entrenamiento, etcétera. Al final yo quería escribir un libro desde hacía años y lo que hice fue juntar mis dos pasiones. Hará poquito, en julio, va a hacer un año, se me ocurrió la idea de juntar mis dos pasiones, porque sí que es verdad que yo había trabajado en los campamentos, campus de entrenamiento con mis equipos anteriormente, llevo 30 años entrenando y había trabajado muchas veces con películas, habiéndoles puesto una película para distraerlos o algún corte de película para motivarlos, y al final se me ocurrió juntar mis dos pasiones, juntando el cine y el baloncesto. ¿Y cómo? Bueno, pues como sabía que había muchas películas de baloncesto, muchas de ellas las había visto, algunas no,
pues me decidí a escribir sobre esos dos temas un libro de baloncesto basado en las películas de baloncesto que existen. Ricardo, ¿cómo te va? Como entrenador te pregunto, Hola. ¿cuánto crees que le aporta también a tus colegas, ¿no? Esto de buscar también referencias por fuera de la disciplina en sí. ¿Cuánto? A ver, el libro a mí me parece que es un complemento. Es decir, yo escribí el libro que a mí me hubiera apetecido comprar. ¿Cómo lo he hecho? Al final he dividido, no sé si esa es la pregunta, pero al final En me general estás te pregunto, preguntando un poco no puntualmente cómo usar sobre el el libro, libro. ¿no? Vale, pues al final yo el libro lo divido en cada capítulo una película. Y en cada capítulo, por ejemplo, yo lo que hago es, primero lo presento. Ay, no se ve. Con el campo de baloncesto no se ve. Bueno, lo presento y empiezo a desmenuzar la película contando las pequeñas anécdotas que hay sobre ella o sobre alrededor. Pues, por ejemplo, en algunas hablo sobre drogas, porque el personaje está relacionado con la drogadicción. En la última de Ben Affleck está relacionado con el alcoholismo, por ejemplo. No sé si la habéis visto. En Hoosiers hablo del entrenador, que es un entrenador que viaja y va cambiando de ciudad, algo que es muy típico en los entrenadores, lo llamo el entrenador nómada, que no tiene un arraigo familiar, sino que va cambiando de ciudad. Y hablo en cada capítulo de cosas. Y luego, en pequeños apartaditos, lo que hago es contar anécdotas relacionadas con la película o con el personaje en cuestión, o qué tipo de cameos salen en la película, etcétera. Y al final del capítulo, en todos los capítulos, extraigo los valores que la película transmite cuando la ves, es decir, valores de cohesión de equipo, de liderazgo, de valores sociales también, porque al final el baloncesto no deja de ser una ventana a la sociedad, y los expongo para que los entrenadores o los padres o el aficionado al baloncesto que quiera ver esa película entienda esa película de una manera un poquito más, de un poquito mejor. Y luego al final, el último apartado es una actividad o una dinámica que yo propongo para hacerla o con la familia o con el equipo si eres entrenador de baloncesto. De manera que al final no solo hago un libro divulgativo sobre baloncesto, porque muchas de las cosas sobre las que hablo es sobre el día a día de nuestra profesión, del trabajo o del baloncesto en sí, de los padres cuando se reúnen para tomar un café mientras sus hijos calientan, ese tipo de cosas, sino que hablo de muchas cosas cercanas a nosotros, ya no tanto de figuras famosas, sino del baloncesto, evidentemente desde un punto de vista muy cercano a la sociedad española, que no creo que sea muy alejado a la sociedad argentina o a la sociedad estadounidense, etcétera. Lógicamente con la diferencia cultural de cada uno de los sitios. Pero intento acercar el libro o cada capítulo, cada película a el entrenador, el padre o la familia que quiera no solo aprender más cosas sobre el baloncesto, sino utilizarlo luego. Ricardo, y justamente quería preguntarte, por ejemplo, acá en Argentina, cada vez cuesta más que los chicos practiquen deportes de forma crónica, que se queden en el club, que se queden en las canchas. ¿De qué manera crees que este tipo de productos como el tuyo puede ayudar a mantenerlos, a ofrecerles ese amor por el básquet? Y si ese mismo tipo de diagnóstico está pasando en España. Es buena pregunta. A ver, nosotros en España tenemos una estabilidad. Lo que no sé es después de este año cómo vamos a estar, porque este año ha sido, creo que jorobadísimo, muy difícil para todos. Creo que va a haber un pequeño bajón, sobre todo en la gente que le ha pillado el confinamiento en la adolescencia, que han dejado de salir con los amigos. Creo que esos chavales de 15, 16, 17 años que se lo dejen ahora va a ser muy complicado recuperarlos. Entonces, este libro lo que creo que plantea es precisamente acercar el libro a las familias, el baloncesto a las familias, y darles una herramienta que ellos puedan utilizar para motivar a los niños, para presentarles el baloncesto desde una perspectiva distinta, acercárselo, y luego encima utilizar la película para solucionar pequeños problemas que puedan anticipar. Por ejemplo, el tema del alcoholismo, todos entendemos, o desde luego aquí en España empieza en la adolescencia. Pues a lo mejor estos padres que vean una película, que pongan esa película para que sus hijos la vean juntos y puedan ir
hablando sobre ese posible problema que venga, o las drogas, etcétera. Entonces, creo que el libro lo que sí que acerca es, le da a los padres y a los entrenadores, pero los entrenadores quizá tenemos una dinámica distinta, les acerca a que ese nivel de abandono que pueda haber, a lo mejor lo atenúas y les explicas el peligro de dejarse la práctica deportiva, de no tomársela en serio, etcétera. Creo que es una herramienta que puede ayudar a bajar el porcentaje, pero evidentemente no es la solución. Yo creo que la solución es una cuestión social, no solo... Nosotros los entrenadores y los padres nos debemos de acercar también a por qué se están dejando los adolescentes el baloncesto. Es decir, debemos de cambiar también de estrategias y debemos de no caer en la melancolía de tiempos pasados. Cuando yo jugaba no existían ni juegos, ni PlayStation, ni Internet, ni nada, y esa melancolía no la podemos justificar o poner como justificante de encontrar nuevas estrategias, etcétera, etcétera, para que los chavales sigan en la práctica del deportivo. No hablo de baloncesto, sino en general. Estamos hablando con Ricardo Gorges, autor de Baloncesto y Cine con niños. Y te pregunto, Ricardo, si encontrás, más allá de que el básquetbol o el baloncesto en definitiva es un entretenimiento, así como lo es el cine, ¿algún punto más en común entre el básquetbol y el cine que a vos de repente te llame la atención o que, de acuerdo a tu óptica, amerite ser destacado? A ver, yo creo que el cine es un reflejo, quitando, vamos a decir, el cine de ciencia ficción, pero al final el cine es un reflejo de la sociedad. Es decir, cuando hablamos de cualquier película española, ¿no?, que nosotros llamamos españoladas, es decir, las comedias, etcétera, son un reflejo de cómo somos nosotros. Al final el cine estadounidense es un reflejo de su manera de ser. El cine argentino, al 99%, también vosotros que lo entenderéis mucho mejor que yo, es un reflejo de vuestra sociedad y de vuestra manera, de vuestro carácter como sociedad, etcétera. Es verdad que nosotros estamos muy cerca, tanto argentinos como españoles, nos entendemos bien como para quizá entenderlo mejor. Yo creo que el cine está muy cerca del baloncesto, igual que estaría muy cerca de cualquier otro deporte. Es verdad que bueno, me da la sensación de que todo lo que he escrito lo entiendo bien porque me veo reflejado muchas veces en las películas. Porque muchas de las cosas que he vivido las he visto en las películas. Que las he visto en las películas, las he vivido. Gracias a Dios no he vivido determinadas situaciones quizá extremas que pasan en una película. Claro, yo no he vivido en Harlem. Hay una película que habla sobre grupos. En España no pasa. En España es complicado que haya pistolas por la calle. Pero sí que es verdad que muchas de las situaciones, pues por ejemplo, conflictos entre entrenadores y padres, conflictos entre jugadores y entrenadores, todo ese tipo de situaciones yo las he vivido y las entiendo muy bien cuando las veo en una película. ¿Llegaste también a tener algún tipo de devolución de algún lector que le haya tocado de alguna manera vivir algo de lo que contás en un libro? Porque al fin y al cabo también son situaciones, como vos contás, situaciones cotidianas de las que nadie está exento tampoco. Claro, yo he intentado reflejar, no mi vida, porque precisamente eso era lo que no quería escribir. Es decir, yo no soy, Campacho, como para escribir un libro y que la gente diga, oye, Campacho ha sacado un libro, vamos a comprarlo. No. Pero sí que es verdad que he reflejado cosas y situaciones que a mí me han pasado en mi vida. Es decir, desde padres con los que yo he tenido un conflicto, sin nombrarlos, pero lo he expuesto, desde situaciones de abandono precisamente de jugadores que podían llegar a ser buenos jugadores, incluso tocar la profesionalidad y que se lo dejan por temas de alcohol o por temas de... Gracias a Dios no he vivido ninguno de drogas, pero sí que sé de otro tipo de chavales que a lo mejor no cerca del profesionalismo han acabado metidos en la drogadicción. Entonces, bueno, muchas de las situaciones que expongo o algunas de las situaciones que expongo o son mías o son cercanas a mí, en el sentido de que las conoces, o ya son de personajes más famosos
que haya podido yo aprender en la cantidad de libros que tengo o en historias, etcétera. Pero vamos, que os veríais reflejados. Es decir, si habéis jugado a baloncesto, os veréis reflejados en muchas de las situaciones, porque lo que he intentado exponer son situaciones cotidianas. Y muchas veces los libros que exponen personajes, vamos a decir, como Campacho, o yo que sé, Oberto, o cualquiera de los jugadores que vosotros conozcáis, están alejadas del baloncesto medio-bajo, que es el baloncesto que sostiene al alto y del que muchas veces no hablamos. Hay un capítulo dedicado al arbitraje y yo no hablo de grandes árbitros. Hablo de que un árbitro aquí en España, un fin de semana, se pasa pitando 8 partidos, y no estoy exagerando. Pita 3 por la mañana el sábado, 4 por la mañana, 2 por la tarde el sábado, 2 por la mañana el domingo y 2 por la tarde el domingo. Y al final el hombre vuelve a casa destrozado. Y encima tiene que aguantar al entrenador capullo como yo, o a los padres que le gritan en la grada, y muchos de ellos a lo mejor no entienden ni papa de baloncesto. Pues también hablo de ellos como reconocimiento, pero hablo del baloncesto un poco más cotidiano, que me parece muy interesante también hablar del, que quizá no tenga esa mención en... Vosotros jugáis, ¿no?, a baloncesto. Me parece que acá sí, estamos todos retirados. Claro. Bueno, pero habéis jugado, ¿no? Sí. Nacho es el mejor de los tres, claramente. Ivana es una gran defensora del básquetbol lituano, y yo hago lo que puedo. Bueno, bien, entonces Ivana tendrá unos grandes fundamentos y será una gran tiradora. Estamos practicando todavía, pero ya va a salir en cualquier momento, ¿eh? Bueno, pero al final hablo precisamente de estas cosas, del baloncesto del día a día, del baloncesto nuestro, del baloncesto. Evidentemente nombro personajes famosos porque salen en la película y porque en las películas, pero hablo de nuestro baloncesto, el cercano, y del que los padres, al final, o los entrenadores, el gran volumen de gente entiende. Ricardo, y si tuvieras que quedarte con un capítulo, el que más te gustó, ya sea por escritura o por las enseñanzas que deja, ¿con cuál te quedas? Mira, hay un capítulo que me encanta como lo escribí, que fue el único capítulo que me permití una licencia literaria. Es decir, de decir, mira, voy a dejarme aquí todas las neuronas para empezar a escribir el capítulo en plan literato, en plan escritor, que fue el inicio de He Got Game, que narra en una especie de apartado inicial de presentación, narra lo que yo hacía de pequeño, que es cómo cuando yo me enfadaba con mis padres, cuando tenía 14, 15 años, etcétera, yo me iba a una cancha a tirar, a jugar a baloncesto, para desahogarme, para olvidarme de mi mundo, ¿no? Para olvidarme de los problemas, y con el balón, ahí me iba ahí a las canchas que tienes tú detrás en la pantalla, Nacho, y me iba a tirar solo o con amigos y me olvidaba de todo. Y a mí eso me servía precisamente para desconectar del problema, que en aquel momento el problema de un adolescente era que mi madre me había dicho de recoger la colada y no lo había hecho, y entonces me pegaba una bronca, ¿no? Y yo cogía, y una vez después de recogido la colada, con mi adolescencia en plena efervescencia, me iba a tirar y a jugar con los amigos. Pues ahí en ese inicio de capítulo narro cómo un chaval que ha tenido un problema mucho más grave, lo narro de tal manera que a mí la verdad es que me gusta mucho cómo queda reflejado, y se baja precisamente a esa cancha a tirar o a jugar él solo con su balón, a su playground, y se olvida un poco. Eso me gusta mucho. El capítulo He Got Game me gusta mucho, que es una película de Spike Lee, muy interesante. Pero como capítulo me gusta, bueno, es que me gustan todos, pero es verdad que Hoosiers me gusta mucho cómo ha quedado. He Got Game me gusta mucho cómo ha quedado. Los blancos no la saben meter. No sé si la traducción allí es la misma. En España... ¿Él? Exacto. Acá le decimos pues aquí el señor que hizo la traducción dijo: los blancos no la saben meter. Se cubrió de gloria. Y bueno, es White Man Can Jump, pues no. Los blancos no la saben meter. Con 2 narices se vino arriba el hombre. Y así salió. Sí, aquí sería un título un tanto polémico. De bueno, mínima.
como fue una película de poca repercusión en su momento, para los baloncesteros sí, pero bueno, como quedó entre nuestro mundo, pues no hubo una gran repercusión. Pero es una película que, además, es una de las películas que más me gusta porque no pierde vigencia. Si ahora la veis, de hecho, creo que la cancha que tiene Nacho detrás es una donde se grabó, es una de las canchas donde se grabó, creo que es Malibú. Sí, están y todo. Entonces, para mí es una de las películas que menos vigencia pierde. Es decir, tú ahora mismo te podrías ir a esa cancha probablemente, Nacho, y ver escenas muy parecidas a las que se narran en esa película. Sin embargo, hay otras que ya me pierden un poquito, se me quedan viejunas. Acá es de las películas que nosotros solemos decir pochocleras, de las que se encuentran un sábado a la tarde en cualquier canal de aire, en algún canal de aire, y uno habitualmente la ve y se engancha, no importa en qué momento, si al principio, en el medio o al final de la película, pero se queda mirándola. Bueno, lo que aquí en Argentina conocemos como pochocleras. Es que aquí, por ejemplo, yo creo que estoy seguro que te la pones a la hora de la siesta el domingo por la tarde, a las 3:30, a las 4, y a los que hemos jugado baloncesto en plan amigos, ahí pachanga, bueno, lo que llamamos pachanga, que es el partidito de amigos, te enganchas porque es que te imaginas a ti discutiendo con el amigo, en plan meterte con él, te metes con su madre, él se mete con la tuya, etcétera, etcétera, y te lo imaginas. Sí, y ya estoy recibiendo comentarios de que hay gente que no solamente ha estado ahí en Venice, donde está Nacho virtualmente, sino que son fieles seguidores y han sido espectadores más de una vez de esa película, así que está claro. Sí. Antes de cerrar la entrevista, voy a decir, como paso siempre, suena a chivo, pero no lo es, bien, que el libro de Ricardo se puede conseguir, buscan aquí los que están en Argentina, buscalibre.com y lo consiguen y se lo dejan puerta a puerta. Aún con todas las trabas que sabemos que hay a nivel de importaciones, la empresa sigue trabajando, así que lo pueden buscar por ahí, lo van a conseguir. Baloncesto y cine con niños, obra de Ricardo Borges, a quien le agradecemos un montón porque es tarde, es un poquito menos tarde que antes cuando teníamos el horario nosotros a las 7 de la tarde, pero es tarde aquí en España. Así que, Ricardo, un millón de gracias por la charla y bueno, lo mejor para lo que viene. ¿Puedo hacer un puntito de publicidad? Sí, por supuesto. También me pueden seguir, a partir del libro me surgió una idea que es sacar un canal precisamente sobre películas de deporte y lo que estoy haciendo es complementar el libro, porque mucha gente me pidió películas que no salen en el libro y lo que estoy haciendo es con ese canal que se llama Spoiler Rick, que es uno de los apartados de los capítulos, precisamente comentar películas no solo de baloncesto, sino del resto de deportes, de una manera distinta, porque el medio es distinto, pero ahí pueden seguir un poco mi trabajo y un poco la trayectoria audiovisual sobre las películas. Muy bien, bueno, nos estaremos dando una vuelta, por supuesto. Por supuesto nos estaremos dando una vuelta virtualmente por allí, así que valió la recomendación. Bueno, millón de gracias, Ricardo, por la charla, Gracias a vosotros y un placer, hay que jugar lituanos de manera lituana, argentina o española. Yo estoy en plan balcánico siempre. Tengo esa debilidad. Igual que Javi. Lo siento, pero la final del último mundial fue Argentina. Los Balcanes ya no. Sí, Argentina. Bueno, pero nos vemos en la final este año, ¿no? También, ya puesto. Y ya que estamos, sí. Esperemos que con distintos resultados, la verdad. Tenemos que no puede cambiar el resultado. Trataremos de que cambie. Abrazo grande, Ricardo, y gracias. Que nos veamos. Un abrazo y gracias. Pasó Ricardo Borges, autor de Baloncesto y cine con niños. Ahora hacemos una breve pausa.